Juan Carlos el Chilango. Un país donde el peligro no siempre es visible, donde la verdad se esconde entre rumores y donde la vida de los jóvenes, ya sean influencers, músicos, bailarines o comediantes, puede ser aplastada por estructuras de poder que operan desde las sombras. El Chilango, un apodo que llevaba con orgullo, como una marca de identidad. Su presencia en redes sociales, sobre todo en TikTok, lo había convertido en una figura reconocida, especialmente en Sinaloa. No era un gran influencer con millones de seguidores o contratos publicitarios. Number era más bien un rostro del barrio, un vendedor de dulces con humor espontáneo, que usaba la cámara de su teléfono para contar su día a día mientras empujaba una carriola. Su sencillez era precisamente lo que más conectaba con la gente. Pero en un país donde lo sencillo muchas veces se vuelve subversivo, Juan Carlos cruzó una línea que quizás no supo medir. En algunos de sus videos, sus palabras hacían alusión directa a figuras del cártel de Sinaloa, en especial a la facción de Los Chapitos. Incluso se le vio acompañado de Marquitos Toys, un youtuber popular, señalado por la periodista Anabel Hernández por presuntos vínculos con esa misma estructura criminal. Esos gestos, esas menciones, esos nombres, no pasaron desapercibidos. Porque en ciertos contextos no es necesario pertenecer a un grupo para ser considerado parte de él. Basta con parecerlo. El día de su asesinato, Juan Carlos se encontraba vendiendo dulces, como siempre, sin protección, sin guardaespaldas, sin saber que minutos después su cuerpo quedaría tendido en la calle, víctima de varios impactos de bala disparados desde una motocicleta. Fue un ataque directo, certero, sin rodeos, en plena Isla Musala, en medio del tránsito diario, como si sus asesinos quisieran enviar un mensaje, como si su muerte no fuera solo una ejecución, sino también una advertencia. ¿Pero advertencia para quién? ¿Y por qué? Quizás Juan Carlos, como tantos otros, fue atrapado por la contradicción de la fama en tiempos de guerra. Una fama sin filtros, nacida en la era digital, donde las redes sociales han democratizado la visibilidad, pero también han multiplicado los riesgos. Él no se cuidaba al hablar, ni escondía sus simpatías, aunque tal vez nunca entendió, o nunca quiso entender, el alcance de sus palabras. En sus videos se reía, hacía bromas, hablaba de los jefes, de los señores del narco, con una mezcla de humor y admiración. Algo muy común en algunas regiones, donde los capos son vistos como figuras míticas, casi intocables. Pero en ese mundo, incluso la admiración puede ser malinterpretada. Tal vez alguien pensó que se burlaba, tal vez alguien creyó que hablaba de más, tal vez alguien lo consideró un riesgo, o una traición, o simplemente un estorbo. Lo cierto es que Juan Carlos terminó siendo otra víctima más de ese entorno donde no existe la neutralidad. En Sinaloa, como en tantas otras partes del país, se vive con un mapa de lealtades invisibles. Y cuando lo cruzas sin saberlo, cuando pisas el terreno que no te corresponde, las consecuencias pueden ser mortales. Su muerte desnuda una realidad espeluznante. Los jóvenes ya no necesitan estar involucrados activamente con el crimen organizado para morir por él. Basta con una mención, una foto, una amistad. Basta con un malentendido. Basta con una cámara encendida en el lugar y momento equivocados. Juan Carlos no era un criminal, tampoco un activista. Era, en apariencia, solo un joven tratando de sobrevivir en un país que muchas veces no perdona la visibilidad. Su contenido era ligero, sin mayor intención política, pero en un escenario donde cada palabra tiene peso, cada gesto puede ser juzgado y cada asociación puede costar la vida, la ingenuidad también es peligrosa. Y en su caso, lo fue. Hoy, su ausencia deja un hueco en quienes lo seguían, lo conocían, lo querían. Pero también nos deja una advertencia amarga. El crimen organizado no solo controla territorios, también controla narrativas. Decide quién puede hablar, quién puede reírse, quién puede aparecer en un video y quién no. Juan Carlos, el Chilango, quizás no fue una amenaza para nadie, pero para alguien, en algún lugar, fue suficiente con que tuviera una voz.
y eso bastó para silenciarlo. Pero Juan Carlos no fue el único. Su caso no es un hecho aislado, ni una excepción a la regla. Por el contrario, forma parte de una cadena cada vez más larga de jóvenes que, atrapados entre la necesidad de expresarse y el riesgo de ser escuchados por oídos equivocados, terminan pagando un precio que no les corresponde. Porque en Sinaloa, y en muchos rincones de México, la delgada línea entre la fama digital y el crimen real se ha vuelto casi invisible. Hay quienes cruzan esa línea por decisión propia, y otros que apenas la rozan sin saberlo. Pero todos, de una u otra forma, quedan atrapados en el mismo juego. Un juego en el que las redes sociales ya no solo construyen seguidores, sino enemigos silenciosos.